Israel. Yahweh, Yahweh. Baruch atah Yahweh, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Bendito sea Yahweh, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno y único por los siglos de los siglos. Hermosa confesión toral, fundamental, fundamento de nuestra fe, de nuestro quehacer en la tierra y por la eternidad. Vivir, servir, obedecer, adorar a Yahweh es la esencia de la vida. Por eso lo decimos con propiedad, con alegría, de corazón, con corazón sincero. Baruch atah Yahweh, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Bendito sea Yahweh, nuestro Creador y Padre eterno, nuestro Eloa, Rey nuestro supremo, Amo nuestro supremo, por los siglos de los siglos. Yahweh es uno y único. No hay dos ni hay varios. Yahweh es uno y único. Y eso somos nosotros en Él. Somos uno con Él. Esa es la razón de estar aquí. Él nos ha enseñado a nosotros sus caminos, su Torah. Hemos tenido la delicia de verla, la Torah, contemplarla, y el encanto, la delicia, el deleite de obedecerla. ¿Sabe por qué? Primero, porque el Padre Eterno, que es nuestro Creador, Él lo ordena. Y segundo, una vez que uno empieza a caminar en los mandamientos de Yahweh, fíjese que uno va encontrándole el deleite a vivir, la paz para vivir, el propósito de vivir. ¿Y cómo se llega a esto? A disfrutar al Padre. ¿Cómo se llega? Primero el Padre nos hace un llamamiento. Salid, pueblo mío, dice. Salid. Tiene que haber una salida suya. ¿Salida de qué? De esa forma religiosa o no religiosa que ha vivido, y enderezar su vista hacia el Creador y Padre eterno Yahweh, y dejar esa cultura, esa mente que ha tenido pecaminosa fuera del consejo del Abba Yahweh, y volverse a las Escrituras. O sea, usted sale de ese mundo religioso en que ha estado y vuelve sus ojos a Yahweh y su Torah, y empieza a caminar en la Torah. Es como que usted llegue
a otro país. Hay unos que buscan el sueño americano. Es interesante. Yo no se lo recomiendo, porque sería un traidor a Yahweh si yo le recomendara el sueño americano. Ahora, yo de todo corazón le voy a recomendar, sugerir y animar a que entre al sueño con Yahweh y que entre en su pacto eterno de amor, de fidelidad familiar con Yahweh, en intimidad con Yahweh. Vamos a tocar este tema de la circuncisión. La circuncisión es la llave para entrar por la puerta de todas las bendiciones de nuestro amado Padre Eterno. Entonces, quiero invitarle a que leamos en Génesis, en el capítulo 10, en el capítulo 17, de los versos 10 al 12. Dice el Padre hablando con Abraham. Le dice: Abraham, este es mi pacto que guardarán entre mí y vosotros y tu futura descendencia. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Mira el pacto. Todo varón entre vosotros será circuncidado. No dice todo varón y toda mujer. Dice todo varón. Ahí va un límite. Dice: cortaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre tú y yo, entre yo y vosotros. Cuando nosotros nos hacemos la circuncisión es como que usted se pegue una herida de un machetazo o lo hirieron con un balazo y le queda allí la herida, la cicatriz, le queda una marca de ese incidente, de ese accidente. Entonces la circuncisión es una señal de pacto. Es una señal de pacto que usted ha abrazado el pacto de Yahweh con su pueblo. Y entonces, una vez que usted se circuncida, queda con una marca que el Padre la toma como señal de pacto. Y dice: a la edad de 8 días, todo varón de entre vosotros será circuncidado por todas sus generaciones. No dice por algunas generaciones, ni dice durante 3000 años. Dice por todas tus generaciones. Cuando esto ocurre, hace como 4000 años, ahí estaba la generación de aquel que no sabía cómo el Padre iba a hacer para hacerle una simiente de Abraham, a quien sacó de Ur de los Caldeos, allá por Mesopotamia, y lo llevó a la tierra prometida, nueva, allá a la tierra de Israel. Y entonces Abraham salió, y salió creyéndole a Yahweh, porque tenía 75 años cuando sale
de Ur de los Caldeos, y Sara, su esposa, tiene 65 años. Y salen creyéndole a Yahweh que lo que le dice, que va a tener un hijo y que va a desarrollar una simiente, no lo tiene todavía. Y ya está viejo. Y ya se le ha pasado el tiempo a Sara de poder procrear. Pero aún así le creen a Yahweh y salen. Y dejan esa tierra pagana llena de idolatría, que es la que después agarró Grecia y después agarra Roma, y estando Grecia y Roma ahí, la agarra la iglesia madre y la maquilla, hacen las mismas operaciones que hacían con aquella idolatría y hacen lo mismo con la fe de los judíos, que la transforman en otra cosa y entonces copian paganismo y lo insertan en esta religión, y vienen unos que dicen que protestan y entonces copian lo mismo. Mire que los protestantes que se desgajan de esta iglesia, fíjese bien, Yahweh establece que el séptimo día es día de descanso, pero Constantino y el papado de allá del año 323 decretan que ese día no va a ser el día de descanso, sino que va a ser el día del sol. Por eso en inglés se llama día del sol el domingo, Sunday, día del sol. ¿Y por qué? Porque en Babilonia celebraban el día del sol y entonces lo absorben. Y como la cultura babilónica con toda su idolatría gobernaba en Grecia y Roma, entonces no se miraba bien que un grupo de rebeldes, que son los que aman la Torá de Yahweh, estén celebrando el séptimo día y ellos están celebrando el día del sol. Entonces, para aplastar a los hijos de Yahweh que guardan su Torá, meten un decreto y lo hacen oficial que el día de descanso es el día del sol, el domingo, el Sunday. Y desde ahí viene. ¿Y qué hace la iglesia esta que dice que ama a Yahweh? Celebra lo que dice Constantino y Roma, que establecieron como fruto del paganismo de Babilonia y de Grecia. Entonces celebran el día del sol. A eso se opone la fe, contra la fe de Yahweh, contra las órdenes de Yahweh. Nosotros aquí celebramos a Yahweh y enseñamos que para que usted disfrute de las bendiciones del pacto de Yahweh, abandone esas prácticas religiosas que están contaminadas por la idolatría de Babilonia y se vuelva a la Torá de Yahweh. Ahí va a empezar a vivir en orden y usted va a encontrar la delicia de vivir, la seguridad de vivir, y se entra a disfrutar del pacto. Fíjese bien que le digo, no de la salvación. Usted puede ser salvo con venir a nuestro amado Salvador, pero para que usted disfrute de la vida plena de comunión, tiene que entrar en el pacto. Tiene que entrar en el pacto, porque es eterno y es el que el Padre Yahweh estableció. Entonces dice aquí: por todas tus generaciones será circuncidado todo varón a la edad de 8 días. Tanto, oiga bien esto, que hay unos que les dicen, que le van a decir a usted: no, yo no soy judío, yo no soy israelita. Dice: tanto el que nazca en tu casa como el que no fuere de tu simiente y que sea comprado de un extraño con dinero.
O sea, que aquí quedan incorporados todos aquellos que no son de la simiente, pero que vienen al Padre por fe, aunque no vengan por ADN, ¿verdad? Sino que vienen por fe. Porque Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, salió por fe. Entonces, de ahí vino él y obedeció el mandato de Yahweh. Y se dice que cuando le da esta orden, inmediatamente lo hace. Inmediatamente. Y se circuncidaron como 100 personas. Él, su familia, sus varones que estaban en casa, sus parientes y todo, sus empleados, todo. Dice allí, y el extraño comprado con dinero, porque antes podían comprar esclavos. Entonces, hasta eso lo circuncidó. Y ahí caímos todos aquellos que dicen que no tienen nada que ver con judaísmo, ni judíos, ni nada de eso. No, es que no andamos en judaísmo, ni nada de eso. Andamos en la obediencia a la Torah, a las instrucciones de Yahweh, y que queremos vivir en su pacto. Vamos a ver qué nos cuenta hermano Gabriel, adelantando en esto. Shalom, shalom, buenas tardes, Yahweh les bendiga. Este asunto de la circuncisión es hoy en día causa de mucha contienda, porque a nivel cristiano, el cristianismo ha predicado que no hay necesidad de circuncidarse. Y quisiera que mi querido amigo pueda abrir su palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 15. ¿Hechos? Capítulo 15. 15. Sí. Hemos sido instruidos en la iglesia, nosotros nacimos en iglesia, nuestras naciones son por mayoría católica o evangélica, y la enseñanza de la iglesia es que no hay necesidad de circuncidarse. Y vamos a leerlo. Dice Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Volvamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la Torá, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, se armó un pleito grande, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál es el problema? Hay unos hermanos de Judea que están enseñando a los demás que si no se circuncidan no son salvos. Sigamos leyendo. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Yahweh había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, el apóstol Pablo era fariseo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la Torá de Moisés. Oiga bien cuál es el problema que se está dando. Unos están diciendo, es necesario que se circunciden y que guarden la Torá, la ley. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo hace ya algún tiempo que Yahweh escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es interesante que a Abraham se le dieron las buenas nuevas
muchos siglos antes de que la salvación del hombre era por fe, porque Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. No es nuevo, no es nada nuevo que la salvación es por fe. A Abraham se le dieron las buenas nuevas de que los gentiles iban a ser justificados por fe. Sigamos leyendo. Verso 8. Y Yahweh, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Yahweh poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se está refiriendo aquí? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Yahweh poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere? ¿Al acto de la circuncisión o al montón de leyes que las escuelas rabínicas de ese momento? Recuerde que por 400 años hay un silencio desde Malaquías hasta el nacimiento de nuestro Adón Yahshua, y ahí es donde brotan las escuelas de los rabinos, y ellos redactan muchas leyes que no están en la Torá, están por encima de los 5 libros primeros de la Torá. Está diciendo Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Le pregunto, ¿se está refiriendo al mandamiento de la circuncisión? Porque ese es el problema que se está dando. O a todo el montononón de leyes humanas que se escribieron en ese periodo y que eran una carga para el pueblo. Ese es el fundamento del judaísmo y de la cábala y de todo eso, que es como otra religión. Es algo que está encima de la Torá, pero nosotros no le estamos predicando judaísmo. Nosotros estamos compartiéndole la Torá, lo que tiene en su Biblia. Toda la vida lo ha tenido, solo que no lo ha leído, no lo ha estudiado, o lo ha leído y ha pasado así por encimita, pero son lo básico de nuestra fe en Yahweh, los primeros 5 libros. Si usted no los lee, el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:1, hablo, dice, con los que conocen la Torá, hablo con los que conocen la ley, porque si no conocen la ley, no me van a entender. Entonces, el pleito que se está dando a cabo es porque hay unos hermanos que están obligando a los nuevos, a los convertidos, a que se circunciden para ser salvos. Fíjese que nuestro Adón Yahshua, no quite la mano de ahí de Hechos 15 y búsquelo en Lucas. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, conforme a la Torá, cuando nace un niño varón, cuando nace una niña, hay una cantidad de días que la mujer tiene que guardar. Y están obedeciendo la Torá. Al 8º día, Yahshua está siendo circuncidado. ¿Cuál es el problema? Yahshua dijo, sed imitadores de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre tiene que ver con aquella cualidad nuestra en la que podemos refrenarnos y obedecer. Y la humildad en reconocer que la palabra de Yahweh está por encima de todas las religiones. De todas, absolutamente de todas. Es Torah lo que le estamos hablando. El mismo Adón Yahshua fue circuncidado al 8º día. Y si él se circuncidó, ¿cuál es el problema nuestro en no querer hacerlo? Él está cumpliendo la Torah. Y dice el verso
22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Adón, al amo, a Yahweh. Como está escrito en la ley de Yahweh, todo varón que abriere la matriz será llamado santo, separado para Yahweh. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Yahweh, un par de tórtalos o 2 palominos. ¿Y por qué un par de tórtolas o 2 palominos? Porque eran pobres, no eran ricos para llevar un becerro, Así un es. carnero. Entonces, él lo hizo. ¿Cuál es el problema? Él lo hizo. Pero aquí, el problema que se está dando es que se está obligando, se quiere obligar, que para una persona que sea justificada, primero debe ser circuncidada. Ahora, yo quiero que usted vea en el libro de Génesis, donde comenzó nuestro hermano Luis. En el capítulo 12 que Yahweh llama a Abraham. Miren el capítulo 12. Con la ayuda de nuestro Padre Yahweh, que podamos comprender que la justificación nuestra es antes de. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, no Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Su papá había quedado en Harán. Él dejó a su papá. De su familia. Dejó a su familia. Eso está en el capítulo 12. Luego en el capítulo 13, Abraham y Lot se separan. Luego en el 14, Abraham liberta a Lot porque fueron llevados cautivos. Miremos el 15, capítulo 15. Yahweh promete a Abraham un hijo. Es importante que ponga atención a esto. Después de estas cosas, después de haber ido a libertar a Lot y que tuvo su encuentro con Melquisedec, al cual le dio los diezmos de todo, las personas dicen que el diezmo es de la ley, y mira que la Torah no había venido todavía. O sea, Abraham no había Torah, no había ley todavía. La Torah viene 430 años después. La Torá como escrita. Así, las tablas. Las tablas. Con porque Moisés. Ya había venido dando desde Adán. Desde Adán. Las instrucciones. La Torá. Porque ¿cómo Noé sabía que habían animales inmundos? Cuando Yahweh le dijo, de los animales inmundos solo una pareja, de los animales limpios 7 parejas. Ya había Torá. Ya había Torá. Entonces, Y pero- el mismo Caín sabía que no debía matar a Abel. Y por eso se da la gran bronca. ¿Por qué? Porque había Torá de no matarás. y la sangre derramada de Abel, dice Yahweh, clama a mí desde la tierra. O sea, cuando derramamos sangre, cuando hay derramamiento de sangre, esa sangre llega hasta los oídos de Yahweh, hasta los ojos de Yahweh, y Él va a vengar la sangre derramada. Porque dice que todo ser humano está hecho a semejanza de Él. Miremos el 15. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, a don Yahweh le dice, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, no me has dado hijos. Y aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora mire el verso 6. Y creyó a Yahweh,
y le fue contado por justicia. Fíjese que hasta ese momento Abraham no está circuncidado. Es por la fe en Yahweh que es justificada la persona. El capítulo 16 habla sobre Agar e Ismael. Nace Ismael. Abraham y Sarita se adelantó y le dice a Abraham, mira, esa promesa que nos dijeron de tener un hijo se tarda. Mejor tener un hijo con mi esclava. Y Abraham, mandadito, tuvo un hijo con Agar. Ese muchacho se llama Ismael. Pero no es el hijo que Yahweh le había prometido. De la promesa. Es el hijo de las estrategias de Sara. Pregunto, ¿a Abraham le quitó la justificación Yahweh por haber cometido ese error? ¿Todavía no se ha circuncidado Abraham? El hombre ya está justificado. A Sarita y él se adelantan por la promesa del hijo que no viene. Y por la esterilidad de Sara. Capítulo 17, aquí viene la circuncisión. Aquí viene la circuncisión. Ya nació Ismael. Y recuerde que cuando nace Isaac, ya Ismael ya tiene 13 años. O sea que si Abraham salió de 75, han pasado 12 años. Y en 12 años no ha salido embarazada Sara. A veces hay promesas que Yahweh nos hace y nosotros queremos verlas en un día, en un mes, en un año. No, hay promesas que Yahweh tarda para probarnos, para ver si seguimos con gozo, confiados como confió Abraham. En el capítulo 17 ya habla de la circuncisión y Yahweh establece ya que se tiene que circuncidar todo varón. Abraham aquí ya tiene, mire al final aquí de esta conversación, dice en el verso 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Cuántos años han pasado? 24 de la primera plática que tuvo, allá en Ur de cuando le dijo que saliera. Han pasado 24 años y el hombre no había sido circuncidado, pero ya era justificado. Y hay que ver cuánto tiempo antes de que saliera ya caminaba con Yahweh. Porque no es que en un solo día. No, desde que vivían en Ur, él miraba a su papá, que su papá hacía ídolos. Y era de los comandantes del reino. O sea, era de los poderosos. Abraham era hijo de uno de los ministros de Nimrod, del emperador. O sea que no era un chorreadito por allá, era como un príncipe, ¿verdad? Pero observó la conducta idolátrica y se la cuestionó. Y tenían un gran negocio haciendo ídolos y se le reveló al padre porque le creyó a Yahweh. Todo ese, o sea, cuando Abraham sale, ha tenido una relación ya con Yahweh, violenta casi, porque Abraham le destruyó ídolos a su papá y entonces lo quisieron matar y él también, por eso está como que tiene que huir. ¿Pero por qué? Porque ya tiene una efervescencia de la comunión con Yahweh. No encaja con la creencia de su papá en la idolatría. Entonces quiero que lleve el tiempo, la cronología de cuándo es justificado a cuándo él se circuncida. Él no se circuncida para ser salvo. No. Él ya está justificado. La circuncisión viene y Yahweh le dice, va a ser una señal entre nosotros y entre toda tu descendencia de un pacto. Y dice Yahweh, el varón que no se circuncide, en el capítulo 17, verso 14, el varón que no se circuncide la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo.
ha violado mi pacto. Es Yahweh hablando. No es un profeta el que está hablando, disculpen. Es Yahweh hablando. Ha violado mi pacto. Si usted, mi querido amigo, es creyente en Yahweh, tiene 20, 30, 40, 50, 99 años como Abraham y no se ha circuncidado, usted es un violador del pacto de Yahweh. No le estoy diciendo que no está justificado. Y que no está salvo. Y que no está salvo. Disculpe, el pleito que tenían allá en el libro de Hechos 15 era que querían obligar a la gente para justificarse delante de Yahweh que se circuncidara. Nosotros no estamos diciendo eso. Usted puede ser justificado porque la justificación es por fe. Pero usted ha violado el pacto de Yahweh y él dice es cortado. ¿Sabe qué? La persona que no ha circuncidado la carne de su prepucio no tendrá derecho, el hombre, no tendrá derecho a entrar a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Y a disfrutar las bendiciones del pacto. Cuando uno es creyente y uno dice, ¿cuándo se va a morir? Ah, sí, voy a ir al cielo, voy a estar para siempre con el Padre. Pero, discúlpeme, perdone, eso es falso. Usted es salvo, pero para estar en la casa del Padre, no lo digo yo, no lo dice Luis, lo dice la Torá. Busquen Isaías, por favor. Apunte estos pasajes porque a quien se los tiene que reclamar es al que hizo la Torá, al que le escribió. Isaías, capítulo 52. Despierta, verso 1. Despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y usted podrá decir, bueno, pero es que la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón, como dijo el apóstol Pablo. Bueno, veamos otro testigo. Ahorita vimos a Isaías, veamos qué dice nuestro hermano Ezequiel. Ezequiel es un libro que casi no se lee. Ezequiel 44, en el verso 6, apúntelo por favor. Ezequiel 44, 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Hemos hablado en programas anteriores acerca de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá son 2 tribus, la casa de Israel son 10 tribus que fueron dispersas por todo el planeta. La casa de Israel está en todo el planeta y son todos aquellos hombres y mujeres que aman a Yahweh, que aman al Elohim de Israel, que oran por Israel, pero no quieren saber nada de la Torá. No, la Torá, el Antiguo Testamento solo es para los judíos, solo es para la casa de Judá. Nosotros somos la casa de Israel, andamos afuera. Nosotros solo el Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando Yahweh a la casa de Israel, a la que fue dispersa por todo el planeta. Dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. También usted podrá decir, bueno, yo no soy nada de judío, yo no soy israelita, qué tontera, yo soy hondureño, yo soy centroamericano, yo soy suramericano. Yo soy americano, yo no tengo nada que ver con los judíos. Yo hablo español, yo no hablo hebreo. Tan loco eso que están hablando ahí. Bueno, si usted es un extranjero, entonces es para usted lo que viene. Verso 7. Le está diciendo Yahweh a la casa rebelde, a la casa de Israel, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros. Si usted no es judío ni es israelita, entonces usted es extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, o sea que no se ha quitado el prepucio de su piel. Y anda con la religión de Babilonia. Con todas las abominaciones. ¿Sabe que comer cerdo es una abominación a Yahweh?
Y en Navidad la iglesia celebra con gran regocijo la Navidad, y que la comida especial y la número uno en la fiesta navideña es el cerdo. El chanchito hornado, El chanchito hornado, el lechón sabroso, delicioso, tierno, jugoso. ¿Sabe que el cerdo es una abominación a Yahweh? Búsquelo en Levítico, capítulo 11. Animales inmundos, abominables a Yahweh, es el cerdo. Y en la fiesta de Navidad, lo que más consume y lo que más se vende es el cerdo. Basta, dice Yahweh, basta de traer extranjeros a mi casa para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, ofrecen la grosura, ofrecen la sangre de los sacrificios, y de invalidar mi pacto. ¿De cuál pacto se refiere? Se refiere a aquel pacto que estableció con Abraham. Están invalidando mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado las cosas santas que yo establecí, sino que habéis puesto extranjeros. Vuelven de nuevo los extranjeros, los gentiles, como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Yahweh: ningún hijo de extranjero, ningún gentil, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Ninguno, dice Yahweh. Y bien clarito, de corazón y de carne. Así que recuerde que no le estamos predicando salvación, y que la salvación, para que usted se salve, tiene que estar circuncidado. No. La salvación de su alma es gratis, es como lo dice allá la carta de Pablo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Así como Abraham fue justificado, así somos todos los seres humanos justificados. Que creemos en Yahweh. Que creemos en Yahweh, así como creyó Abraham. Pero, si usted no se circuncida la carne de su prepucio, usted no entrará al santuario. Ahora bien, es imposible que se circuncide la carne del prepucio si antes no se ha circuncidado la carne del corazón. Aunque hay personas que se circuncidan. No, digamos, entre nosotros, para poderlo hacer, es porque ya hemos creído. Hemos abrazado la Torah. Digamos, en Israel. Hemos abrazado el pacto de Yahweh. En Israel ya es de oficio. Al octavo día, al niño. En Israel, al octavo día lo van a circuncidar. Es parte de la formación cultural, religiosa, íntima. Es de identidad. Consustancial. Para ser judío auténtico hay que estar circuncidado, ¿verdad? Ese es el pacto, y por eso son poderosos. Por eso miremos de dónde. Yo quiero que la gente vaya al internet y que pida un listado por sectores de premios Nobel de química, premios Nobel de matemáticas, premios Nobel de física, premios Nobel de medicina, de economía, premios Nobel de economía, premios Nobel de literatura, premios de la paz, de cualquier cualidad de premio Nobel que exista. Vaya a la internet, pida el nombre de todos los que se han ganado los premios Nobel en todas las diferentes manifestaciones de la ciencia, la cultura y las artes, y se dará cuenta que de un 60 a un 70% de los premios Nobel son de origen judío y israelita. ¿Por qué? Porque le dijo el Padre a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Y esa es lo que Abraham, al haber obedecido a Yahweh y al haber entrado en su pacto y cumpliendo y obedeciendo la instrucción de la señal del pacto, la circuncisión, brotó de todos estos seres humanos la
ciencia, la cultura, las artes. Y de ahí, ¿en dónde está concentrada esa gente? En Israel. Y ahora, los japoneses, los surcoreanos y muchos otros países están metiendo como clase programática en sus planes de estudio de kinder, escuela y universidad la Torah, porque ahí han descubierto que está el secreto para ser felices y ser poderosos. Fíjate que las naciones orientales son poderosas en la tierra. Muchas personas no saben, muchas personas creen que Abraham solo tuvo a Ismael y a Isaac. Después de la muerte de su esposa Sara, Abraham tuvo otra esposa llamada Setura. Con ella tuvo 6 hijos. Y esos 6 hijos los despidió al oriente. Por eso es que los orientales son poderosos, porque llevan la simiente de Abraham. Ismael es poderoso en la tierra, es simiente de Abraham. Así que, mi estimado amigo, hermano en la fe, creyente en Yahweh, creyente en Yeshua, las cartas de Pablo hay una que dice que la circuncisión y la incircuncisión no sirve para nada. ¿Sabe cuándo no le sirve para nada? Cuando usted lo hace un acto meramente como una cirugía. Mire, quiero que me quite esta parte de mi cuerpo, pero no le interesa obedecer Torah. Ahí no le sirve para nada, porque Yahweh está viendo las dos cosas. Está viendo la circuncisión de su corazón y está viendo la circuncisión en su cuerpo. Si usted tiene la del corazón, usted es salvo, porque es justificado por fe. Pero Abraham era justificado por fe, pero no tenía la circuncisión en la carne, hasta la edad de 99 años. Son las dos las que Yahweh considera para entrar a su casa. ¿Y por qué no la tenía Abraham a los 90? ¿Por qué no la tenía a los 95? Porque Yahweh todavía no se lo había instruido. Dice la palabra que en cuanto le dice Yahweh a Abraham, mira, vamos a andar en un pacto. Esto es entre nosotros, entre vos y yo, y toda la descendencia tuya que tiene que obedecer y que obedezca para entrar en el pacto. Vas a circuncidarte. Terminando de hablar, terminando esa conversación, ese mismo día se circuncidó. ¡Qué obediencia! Y no había y no andaba diciendo, tengo que ir a que me anestesien, me va a hacer daño, iré a poder hacer, quedaré inválido. No. Abraham, con aquella belleza de obediencia y de fe que honra al Padre, y por eso es llamado el Padre de la fe, le dice: papá Yahweh, anda, hazme esto, te vas a hacer esto y hoy. Y Abraham, que quería disfrutar de la presencia de Yahweh en toda su vida, inmediatamente fue y obedeció y se fue a circuncidar. Dice la palabra que agarró un pedernal, una piedra afilada, y se cortó el prepucio él, se lo cortó a Ismael y a toda su casa. ¡Qué obediencia de hombre! Entonces, en las cartas de Pablo dice que la circuncisión no sirve para nada. Yo lo animo a que lea Isaías, que lea Génesis 17, que lea Ezequiel y le pregunte a Yahweh: Padre, aquí dice en el verso 9 de Ezequiel 44, así ha dicho Yahweh: ningún hijo de extranjero, si usted se califica a sí mismo como un extranjero, como un gentil, y que no tiene nada que ver con Israel ni con los judíos, pues esto es para usted. Usted es extranjero, incircunciso de carne e incircunciso de corazón, entrará en mi santuario, y oí, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se circuncidan. Si usted ama a Yahweh y usted anhela con todo su corazón, usted me dirá: yo amo a Yahweh con todo mi corazón. Muéstreselo, porque el Adón Yeshua dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. El mismo Adón Yeshua fue circuncidado al 8º día. Muéstrele su amor a él.
Mire, hoy hay anestesia para esas cosas. En ese momento no había anestesia. Así que tiene que tomar una decisión de fe. Hablamos que usted es justificado por la fe. Si va a creer lo que salió de la boca de nuestro Creador, o la va a tirar al cesto de la basura. Cuando yo entendí esto, Padre, siempre había dicho que en el día de mi muerte lo que quería era salir corriendo e ir a abrazarlo. Pero cuando entendí que yo estaba en un estado de incircuncisión, ni a la ciudad santa Jerusalén, peor al santuario. Hijo, yo sé que me amas, pero no vas a entrar ni a la ciudad ni a mi casa. Fíjese que por un pedacito de piel muchas personas no van a entrar, no van a tener esa delicia. Salvos, sí son salvos, léalo en Apocalipsis. Las naciones que fueron salvas andarán a la luz de la santa ciudad. Hay unos que se hacen la vasectomía, dicen, ¿verdad? Para no tener hijos. Bueno, que se hagan la circuncisión para ser hijos de Yahweh. Y para entrar a su casa. No lo estamos diciendo nosotros. Ahí está en su Biblia, en la Reina Valera, léalo. Ezequiel 44:9, Isaías y Génesis 17. La cita de Isaías, Isaías 52:1. No va a entrar a la ciudad. Un hijo mío me decía, papá, predique la salvación. Sí, la salvación es por fe. Así como Abraham le creyó a Yahweh y fue justificado, así todo aquel que cree en Yahweh es justificado. Pero Yahweh tiene reglas para entrar a su casa. Y no soy yo, ni es un imperio en esta tierra el que va a botar a la basura lo que nuestro Padre Yahweh dijo. Lo que Él estableció, lo que Él escribió. Recuerda que alguien dijo, lo que está escrito, escrito está. Compartí esta lectura, aquí dice. Dice en Romanos capítulo 3. 4. Capítulo 4. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Yahweh. ¿Fue justificado Abraham por las obras? No, fue justificado por fe. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Yahweh atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Yahweh no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Sí, estaba en la incircuncisión cuando le fue contada. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Es una señal. De que ya estaba circuncidado. De que ya es un hijo de Yahweh. Ya estaba justificado. Ya estaba justificado. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que la justicia es antes de ser la justicia es antes. La circuncisión es un acto en el cual usted le dice a Yahweh, soy tuyo. Yo estoy con usted. No se circuncida, no entra a la casa. No se circuncida, usted es salvo, pero no entra a la ciudad, ni entra al santuario.
Es lo que dice la Torá. No nos lo estamos inventando nosotros. Para mañana, sábado en la mañana, en el Parque Central a las 9 de la mañana, 9:30, estaremos en el Parque Central de Tegucigalpa compartiendo la Torá. Lo invitamos para que nos acompañe mañana, sábado a las 9:30 de la mañana en el Parque Central. Ahí estaremos compartiendo Torá. Están invitados todos y luego en la tarde tendremos nuestra reunión. Ya no nos reunimos en Plaza en Luarque, ahora nos reuniremos en la Guadalupe, donde local frente, donde era el antiguo local Centro Loyola. Ahí por la colonia Palmira, la gasolinera Palmira, que está frente a la iglesia La Guadalupe. Así que los invitamos para mañana a las 9:30 en el parque. Justo al lado frente al gallo más. Centro Loyola. Justo ahí frente, el local en la tarde, enfrente del Centro Loyola. Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y ponga mucha paz. Shalom. Shalom, shalom. Baruch, Atah, Yahweh. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel.